Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como todos los domingos, siempre tenemos algo para compartir con los amigos y con los hermanos. Y hay que tener en cuenta que, como todos los años, en este mes de septiembre, se hace una mención especial por ser el día de la Biblia. ¿Qué tal? Es muy importante. La palabra de Dios o la Biblia, o también se lo llama las Escrituras. Qué importante que es tener en cuenta, porque es una grande bendición de Dios para la humanidad entera. Por eso Dios no nos ha abandonado jamás, porque esta Biblia se ha traducido casi en todos los idiomas del mundo, pero lleva bendición. El versículo para leer en esta tarde es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios penetra en lo más profundo de todo lo que constituye el hombre. Por eso es que en esta tarde queremos compartir todo lo que tiene que ver con la importancia de la Biblia. Es hacerle honor, exaltar el valor. Un cristiano se identifica plenamente con la Biblia. Y también se llama las Escrituras o la Palabra de Dios. Años atrás, o décadas atrás, la gente del mundo le identificaban a los cristianos la gente de la Biblia o la gente del libro, porque todos los cristianos iban al templo o volvían del templo con su Biblia en la mano. Bueno, hemos mencionado que la única palabra de Dios es el libro que menciona los textos, las frases, que es de parte de Dios y que pega fuertemente a la conciencia del hombre. Por eso Dios nos habla. Cuando uno lee la Biblia, siempre decimos, ¿no?, que Dios nos está hablando. Lea la Biblia, y mejor si lo lee en voz alta, Dios te habla a través de la Biblia. Lo que Dios piensa, por ejemplo, en Jeremías 29:11, dice Dios que tiene pensamientos acerca de nosotros, pero pensamientos buenos y no de mal. Así que bueno es leer y saber que Dios piensa en nosotros. No es como algunos tal vez piensan que Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios piensa en nosotros y piensa bien. Hay más bien que malo. Porque después de todo, si uno es demasiado cruel y malo, desobediente, rebelde, bueno, hay que esperar también las consecuencias. Es correcto, es justo. El cristiano debe siempre alimentarse con la palabra de Dios. Leer, estudiar. Esto significa amar la Biblia y amar a Dios, porque Dios nos ama. También debemos gustar. ¿Cuánta gente hay por ahí que no tiene interés, o directamente dicen que no le gusta porque le da sueño, no le entiende nada? Ahí en la Biblia, en Hechos 4:31, dice que la gente tenía gusto de hablar de Dios. Un cristiano, por supuesto, tiene que gustar hablar de Dios. Solamente si uno no es cristiano, bueno, tal vez sea ateo, ¿para qué va a hablar de Dios? Por eso, hay tantos versículos en la Biblia
que nos habla y nos enseña. Por ejemplo, en Hebreos 11:3, cuando miramos los cielos en una noche, que esté limpio, podemos ver la luna, las estrellas, el cielo azul. ¿Sabe qué? Cuando vemos las cordilleras, el mar, las montañas, los ríos, el universo está constituido por la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia al comienzo, hermano, los primeros renglones, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por eso debemos dar gracias a Dios. La Biblia me dice, la verdad me revela, la verdad me enseña la verdad, que Dios es grande y que Él es poderoso. Mire, para crear semejante océanos o cordilleras, debemos gustar siempre leer la palabra de Dios, siempre y siempre. La buena palabra en Hebreos 6:5 dice, debemos gustar siempre leer la buena palabra de Dios, deleitarnos en su palabra. El Salmo 37:4 dice, deleítate en su palabra. Él contestará las peticiones de tu corazón. Mire, el cristiano se deleita siempre en la palabra de Dios. En este mundo tan corrupto, tan contaminado, tan malo como está, usted sabe esto, lo único limpio, puro, recto, es la palabra de Dios. Dice así, Salmo 12:6. Lo único limpio, recto y puro es la palabra de Dios. Lo mismo dice en Proverbios 19:23. El temor de Jehová quiere decir conocerlo, confiar en Él, creerlo. Eso es temor de Dios. Es para vida. Una vida plena confiando en Él. Lleno de sus bendiciones. Pleno en convicción. No será visitado del mal. Nos fortalece, nos da seguridad. Así que lea siempre, tenga ese temor, esa confianza plena en el Señor, estudie, atesore, llene su corazón con la palabra de Dios y dice, no será visitado del mal. Como ve, la Biblia se adapta a todas las necesidades del hombre. La sencillez de sus principios es tal, aún los niños pueden aprender. Si anhela saber más sobre la base de sus responsabilidades, su Creador Supremo, Dios, nos responde, nos contesta y nos enseña que Él es nuestro Hacedor, que Él es quien ha construido todo tu ser, así como tú eres, el arquitecto y constructor de tu cerebro, de tus extremidades, de nuestros intestinos, de todo ese don divino que tenemos para andar, caminar, hablar, comunicarnos, pensar. ¿Quién crees que nos dio semejante don? Dios nos dice, yo soy tu hacedor. Somos hechura, obra de Dios a su imagen. ¿Y sabe qué más? Que somos protegidos, sustentados y favorecidos por Él.
Otra prueba de su origen divino de la Biblia nos habla con tanta claridad y el efecto que produce en la vida de los hombres, si lo practican, son asombrosas. Un cambio total. Por eso se llama el poder de la palabra de Dios. Ahora, la literatura del mundo, que también es importante reconocer que hay muchos escritores famosos en el mundo, han escrito obras muy grandes, muy importantes, excelentes, pero ¿en cuál de ellos encontramos la influencia purificadora y poder transformador que tiene la Biblia? En ninguno. Usted puede leer cualquier cantidad de libros de autores humanos. Bueno, es un libro más, no pasa nada. Pero si usted lee la Biblia, notará cambios muy marcados. Por eso debemos gustar siempre, leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Es como en toda circunstancia, si lo leemos, Dios responde a nuestras necesidades o a nuestras interrogantes. En Salmo 19, 119, 103, ¿sabe qué dice la Biblia? Que es como la miel dulce. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. La palabra de Dios es como la miel dulce. Y además te trae conocimiento y sabiduría. Y te hace fuerte. Y además aumenta tu fe, tus esperanzas. Y tus deseos serán contestados, serán cumplidos. Lea la palabra, lea la Biblia, lea siempre. Eso quiere decir que amas a Dios y Él te ama más y te bendice. Querido hermano, querido amigo, que el Señor Dios te bendiga y que esta reflexión breve, que realmente sea una gran bendición para tu vida. Hoy debemos dar gracias a Dios que tenemos una libertad tan grande para tener Biblia, mientras que en otros países, en lejanos países, hay países cerrados a la palabra de Dios y allá hay gente que tiene hambre y sed de justicia, de la verdad, del consuelo, de una palabra divina de Dios, y no hay. Pero aquí, gracias a Dios que tenemos al alcance. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén, amén.